Vamos a ver si la conexión nos ayuda un poquito. Martes. La conexión es fatal por aquello de variar. Qué cosa más terrible. No hay forma, no hay manera aquí. Por más que uno trate, es difícil esto. Bueno, pero bueno. Hay un viejo dicho que dice que con los bueyes que se tienen hay que... Así que empezamos con este ir y de venir como siempre, de la señal aquí en Puerto Rico, cosa que no perdona, es una pena, pero bueno. Y parece que quejarse no es tampoco la solución. Como ustedes saben, yo voy a tratar de empatar lo que digo con la señal, tal como viene, tal como se va. Pero nada, gracias por estar conmigo acá un ratito pensando en voz alta. Hoy el año 2020, se está acabando el año 2020. Ahí volvió la señal, aparentemente. Estamos terminando el año. Gracias por estar conmigo acá un ratito más. Hay varios temas forzados que tenemos que tratar. La situación del radiotelescopio Arecibo, el centro ionosférico acá en Arecibo, en Puerto Rico, que por muchos años fue la antena más grande, ¿no? El radar más grande para el estudio de la radio, que ya sabemos que desde hace más o menos como 3 años, FAS, ¿no? El nuevo radiotelescopio. Señal, volvió la señal. El telescopio chino, pues claro, más grande, pero no necesariamente más eficiente, no necesariamente con más diversidad en el uso de la investigación, obviamente astrofísica. Es una situación que lamentablemente estaba fuera del alcance de Puerto Rico, ¿no? Cuando hablo de Puerto Rico, de nosotros, del gobierno, de todo, estaba fuera de nuestro alcance, ya que, como he explicado, hasta la saciedad pertenece a la Fundación Nacional para la Ciencia, obviamente, que son los dueños del telescopio, y ha habido varios administradores tras el tiempo. En los últimos tiempos, pues la Universidad Central de... Aquí vuelvo de nuevo. La Universidad Central de Florida, la Fundación Ana Geméndez, cuando estaba la UMED, que ya no se llama así, es obviamente la Universidad Ana Geméndez. Y estos pues fueron los últimos en entrar, ¿no?, dentro de la investigación, obviamente, de la astrofísica y lo que se refiere a esos temas aquí en Puerto Rico. Gracias por estar conmigo. Voy a tratar aquí, recuerde usted que estamos trabajando con la señal esta que tiene un juego, ¿verdad?, de inestabilidad terrible y pues no importa dónde uno se mueva, pues lamentablemente aquí en la zona donde yo, acá en el área metropolitana, pues la señal es malísima, pero haré lo que pueda. Vamos por ahí. Bueno. Hay temas calientes, hay temas que yo creo que son importantes, aparte del radiotelescopio, lo que pueda decir más adelante de él. Y tiene que ver con el Departamento de Trabajo aquí en Puerto Rico, que es un fraude total y completamente. Es una de pelo a la gente lo que hace el gobierno con el Departamento. Hace meses que el Departamento de Trabajo está dándole citas telefónicas a las personas. Luego que le dan citas telefónicas, se supone que usted lleve sus documentos y los tiene en un buzón a ver cuándo y cómo lo van a atender a usted si es que atienden su caso. Aquí es lamentable porque hay personas que han recibido emails, han recibido inclusive emails y mensajes de texto donde le indican tal día es su cita telefónica con nosotros. Se la mandan con 2 meses de anticipación, supuestamente y alegadamente 3 meses. Y luego cuando usted está esperando todo el tiempo, ese día, usted dedica ese día, le dicen, de 1 a 3 le vamos a llamar. Luego le mandan un mensaje el mismo día, hoy es su cita. Luego ya a la 1 le dicen, hay una persona delante de usted, un turno antes, tiene que esperar. Después de eso pasa el día y nadie lo atendió. Y sigue la semana y nadie lo atiende. Usted sabe la cantidad de miles y miles de casos de puertorriqueños que el Departamento del Trabajo los ha cogido de tonto, que no ha dado ninguna cita ni ha atendido sus casos. Simplemente le invito por estos medios a que entre a la página del Departamento de Trabajo y busque debajo la cantidad de comentarios de todas las personas que han sido meramente ignoradas o meramente el fraude de decir que están ayudando a las personas, que hay fondos para ayudar durante la pandemia, que lamentablemente no es real, no es cierto. Ni las citas se responden, le mandan a usted un email, le mandan mensaje de texto y meramente lo están durmiendo en los 3 segundos para que usted se crea que lo van a atender. El Departamento de Trabajo es un fraude total y completamente. Vea usted, como he dicho tantas veces, la cantidad de miles y miles y miles y miles de casos que hay pendientes y de personas que llevan meses
más de 6 meses, más de 7 meses, sin que le atiendan su caso, sin recibir ningún tipo de ayuda. Aquí los que hacen fraude, dígame si es o no es así, reciben ayuda inmediatamente. Usted ve todavía los empleados públicos que están devolviendo dinero con más miedo que vergüenza. La cantidad de estudiantes aquí del Colegio San Ignacio, que usted no ha sabido qué ha pasado con eso, y otros más de estos niños para estar sacando fondos de púa y tantas cosas más de los escándalos públicos que surgen en Puerto Rico y donde no se procesa a nadie. Dígame, ¿se procesó a alguien? Ha habido este escándalo, inclusive hijas de periodistas o reporteras de Canal 2 y nadie sabe ni en qué terminó eso, si terminó en algo. Así que mientras el necesitado de verdad, el empleado, el trabajador, ¿no? La persona que tiene su pequeño negocio, la persona que tuvo que cerrar por la pandemia, que todavía no ha podido abrir, que no tiene los recursos, se fue a la quiebra, pues los recursos para obviamente mitigar un poco eso, que se le da al desempleado porque cerró obviamente su negocio o el negocio en que trabajaba, la persona que está obviamente pendiente a que aparezca una nueva oportunidad, pues no está ahí, no está el recurso que se supone que el Departamento de Trabajo ofrezca. Lamentablemente, una vez más, vuelvo a señalar, es un fraude. El gobierno no es tu amigo, no lo ha aprendido todavía no ha aprendido eso, todavía está perdido en la noria. Pues bueno, despierta, porque no importa la administración que llegue aquí o aparezca en los Estados Unidos, el gobierno no es nuestro amigo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El gobierno obviamente vive de sus ciudadanos, tenemos que entender eso, son el control, son el grupo de poder y son quienes administran definitivamente los fondos de todos nosotros, el destino y la vida de tanta gente en todas partes del planeta y por ende no van a ceder una pulgada a favor de los ciudadanos, a favor de los que supuestamente están bajo su control. Si usted no entiende esa mecánica, no entiende de qué se trata el mundo en que se vive aquí y ahora. Así que tenía que decir esto del Departamento de Trabajo porque lamentablemente es una realidad que muchos amigos míos y conocidos están viviendo en estos momentos y que me han escrito, inclusive me han mandado por mensaje de texto toda la conversación con el Departamento de Trabajo a través de los emails, mensajes de texto, etcétera, etcétera, y la cogedura de pelo que le han dado a todos ellos. Y esto llora a los ojos de Dios. Es una vergüenza que el gobierno de Puerto Rico no sirva para absolutamente nada. Y no importa el partido, lo digo por enésima vez, ni el candidato, sea independiente o el tío peluca que aparezca, ninguno funciona para nada tampoco. Lo va a ver en estos próximos 4 años, donde los nuevos que llegaron a la legislatura no van a servir para nada, como siempre. Y verá que los que estaban antes pues seguirán haciendo el chanchullo que siempre han hecho entre unos y otros, rojos y azules y verde colado. Y por otro lado, verá obviamente que el gobernador de Puerto Rico hará lo que harán todos los demás gobernadores antes cuando estén a cargo de la colonia. Así que no se duerman los 3 segundos. Esto es cuestión de ver la realidad más allá de lo aparente, de fanatismo, de apasionamiento, de que usted cree tal vez a lo mejor, quién sabe, de despertar. Y aquí estamos todos los días. La hiel nuestra, todos los días la vivimos con estas cuestiones como el Departamento de Trabajo y con el incumplimiento de las agencias públicas a servirle al ciudadano, ¿no? Al que paga contribuciones, al que paga IVU, ¿no? Al pagano, al que está fastidiado. Eso no es así. Dígame usted, sí, tú mismo. Eso no es así. ¿Lo estás viviendo o es que estás en algún lugar, qué sé yo? Te pegaste en el Powerball y te fuiste a las lunas de Valencia. Aquí todos estamos viviendo la grave situación de esta crisis económica, de esta recesión, de la depresión y todo lo que viene por ahí, obviamente, en la envoltura que acá en Puerto Rico, en la colonia de Puerto Rico, vamos a tener que experimentar en los próximos años. Y no se duerma usted creyendo en estos llantos que aparecen y en estos gritos, como digo yo, de barricada que nos dicen que la cosa va a mejorar, porque lamentablemente esto va de mal en peor. Y ahora, nuevamente, tocando ligera y someramente la cuestión del radio observatorio, del radiotelescopio, lugar que visité muchas veces en mi vida, que tuve la oportunidad de ir allí, desde que era estudiante, obviamente en escuela intermedia, hasta después de adulto, que pude ir varias ocasiones allí, invitado por algunos amigos que trabajaron allí por muchos años, y que lamentablemente, pues, es una pérdida, sí, es una pérdida para la ubicación de Puerto Rico dentro del mapa científico, porque dentro del mapa de las ciencias en el mundo, Puerto Rico por décadas de 1963 estaba ubicado obviamente como uno de los lugares importantes para la investigación, obviamente, con ese radiofaro que teníamos allí, donde se hicieron muchísimos descubrimientos, desde todo el ciclo obviamente de rotación y traslación de Mercurio, hasta obviamente se estudiaron ahí desde pulsars, quasars y todo tipo de fenómenos astronómicos estudiados de radiotelescopio de Arecibo. Definitivamente es una gran pérdida. Pero por otro lado, la historia real de radiotelescopio, que le he dicho en conferencia, aquí le expliqué, aunque fuera someramente anteriormente, obviamente comienza con el Departamento de la Defensa y con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Eso es lo que hay. Esa es la gente que lo construyó y la construyeron para sus propios propósitos. Obviamente el desarrollo de satélites de espionaje como la primera serie de satélites Corona, busque la historia, luego para los misiles intercontinentales, Minuteman y otros más que se fueron
fueron desarrollando a través del tiempo y que desde el radiotelescopio se hacía el estudio precisamente de estos misiles y el disparo de estos misiles y obviamente la ruta que iba a tener estos misiles y todo lo que tenía que ver con eso. Obviamente todos los cálculos se tiraron precisamente con la observación de radiotelescopio, que se usó para el espionaje contra la Unión Soviética, que se usaba la Luna como un reflector para poder transmitir ondas que daban de rebote sobre la superficie de la antigua Unión Soviética y muchas cosas más de las que se supone usted no deba saber. Esa es la realidad. Y eso pues por muchos años fue un secreto de Estado, lo sabe, por muchos años. Ya en la década de los 70 empezó a filtrarse algo y en la década de los 80 y 90 pues ya era vox populi, ya se conocía, ya había inclusive documentos que pertenecían al Congreso de los Estados Unidos y a las comisiones del Senado que habían sido desclasificados y que obviamente estaban a la vista de las personas. Yo por estos medios invito a usted para que verifique y vea la historia real del radiotelescopio y luego cómo pasó a la Universidad de Cornell para que fuera el nuevo foco, la nueva pantalla científica que cubriera cualquier otra actividad que hiciera o la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad o el Departamento de la Defensa o quien fuera con este radiotelescopio. Eso era en un momento donde Puerto Rico era un punto neurálgico para la seguridad de los Estados Unidos. Me explico, desde las antenas que usted tiene allá en Isabela, que debe haberlas visto alguna vez cuando va por la número 2, que se servía para que, y sirven todavía, para la comunicación de ultra baja frecuencia para la flota de submarinos en el Atlántico y el Caribe. Está aquí en Puerto Rico, es un blanco militar. Y yo eso lo he hablado por la saciedad. Bueno, los últimos 30 años hemos estado hablando sobre esas instalaciones navales, inclusive las que han cerrado, como las que todavía están abiertas, desde Roosevelt Roads hasta Sabana Seca y muchas otras que ya están inactivas. Buchanan, que todavía está, pero parcialmente trabajando, que ahí estaba ante el Comando Sur y era un centro de inteligencia que se ha movido al área cercana de San Patricio Plaza, de lo que la gente aquí pues ni sabe. Pero bueno, yo se lo adelanto por aquí para que usted sepa también de qué trata la nueva conferencia Matrix que tenemos ahora próximamente para despertar a los durmientes y empiecen a ver más allá de lo aparente. Hoy estoy hasta ahora porque estamos trabajando con la conferencia que tenemos ahora en diciembre, la próxima semana, Matrix, como le dicen en inglés. Y después vamos a tratar muchos asuntos que son importantes, neurálgicos, de lo que se supone la gente común y corriente, los silvestres, pues no hablan, no piensan hasta que le cae encima, obviamente, el mare magnum de cosas, hasta que el tsunami nos impacta, entonces que nos damos cuenta que había algo ahí del que nadie nos había hablado. Pero aquí, por tantísimos años, los que nos conocen y nos han escuchado y visto por tanto tiempo y han ido a nuestras conferencias por tantos años, por tantas décadas, sabe que siempre estamos un pie adelante a lo que la gente dice, a lo que se publica en la prensa y a lo que se supone que se sabe. ¿Por qué? Hay muchas formas y recursos para investigar, hay muchas formas y recursos para estar obviamente viendo cuáles son las proyecciones y qué es lo que se está dando, las tendencias que están en camino. Pero ahí no le adelanto mi fórmula porque obviamente la idea aquí no es decirle a la gente cómo lo hacemos, sino que obviamente se hace. Importante señalar que muchísima gente ha estado acusando al gobierno de Puerto Rico, o sea, la Administración Popular o PNP, de lo que pasó en el radiotelescopio, y eso no es así. De que si los 12.3 millones de dólares se los robó a alguien, que si cuando apareció allá luego del huracán en 2019, la comisionada reciente Jennifer González indicando que habían esos fondos no los administró el gobierno de Puerto Rico. Vamos a dejarnos de este tipo, de demagogia y de tontería. Yo no soy ni PNP ni popular y eso ustedes lo saben. Ni me importa ningún movimiento político, ni religioso, ni la madre de los tomates. Yo soy muy independiente y un libre pensador y trato de hacer una mente analítica. La realidad es que esos fondos se le dieron precisamente a quien fuera la Fundación Nacional para la Ciencia, para que le dieran mantenimiento. Recuerde que esa estructura tiene fatiga de metal, es elemental, cualquier ingeniero lo sabe. O sea, usted tiene una construcción que se comenzó a principios de los años 60 y muchas de las piezas importantes, inclusive los cables, no se han cambiado en 57 años. Por amor a Dios, boludo, ¿qué usted cree? Que eso es eterno, que no hay desgaste, que no hay fatiga de metal, que ha pasado por sinnúmeros huracanes que han impactado la estructura, terremotos y movimientos sísmicos. Sepa hoy, y busque la información para que la verifique, de lo que no se habla mucho, que hoy hubo un movimiento sísmico fuerte, un terremoto fuerte en la región de República Dominicana y que según la red sísmica coincidió precisamente con el colapso de la estructura del radiotelescopio de Arecibo, ¿no? La campana grande arriba cuando colapsó y se cayó, cuando se fracturaron los cables y obviamente hubo todo ese incidente hoy como a eso de las 7:53, 7:52 de la mañana. Dicho eso, brevemente acá compartiendo con ustedes, definitivamente muchas cosas están concatenadas, muchas cosas relacionadas. Por muchos años, obviamente, desde 2006, en varias ocasiones, se habló obviamente de cerrar el radiotelescopio, no una vez, no dos, no tres, vamos a ponernos al día.
¿Por qué? Porque obviamente la Fundación Nacional para la Ciencia no tenía fondos, porque se desviaron fondos y ellos lo han admitido a nuevas instalaciones, a nuevos radiotelescopios más avanzados. Aquí obviamente ese plato siempre es útil, un plato de ese tamaño, más de 300 metros, definitivamente es útil para la investigación espacial. Lo que siempre se le va a renovar obviamente son desde los sistemas digitales que tiene, los sensores y tantísimas otras cosas que son importantes dentro de la electrónica de esa instalación y que eso es lo que hay que poner al día. Ahora, dichas esas cosas y pensando en tantas cosas más, nos damos cuenta que todavía obviamente hay una unidad. Está el otro plato que está al lado, es el de 12 metros, que es el que usa el LIDAR, ¿no? El sistema láser, que se utiliza para estudios ionosféricos. Recuerde que este telescopio comenzó precisamente como un centro ionosférico. Eso es un calentador ionosférico. Por eso alguna gente cuando buscaba sobre el tema del HAARP encontraba al radiotelescopio allí, porque obviamente sí calienta la ionosfera. Se usó por muchos años para esa investigación. Incluso en la década de los 90 se empezó a experimentar con él también con el proyecto Coquí número 1 y Coquí número 2, que fueron los misiles, ¿no? Los cohetes que se tiraron para que estallaran con elementos químicos en la ionosfera sobre Puerto Rico. ¿Recuerda usted eso? Bueno, busque datos y los verifica. Ahí se usó la Laguna de Tortuguero, que había sido una antigua base militar. Que aquí hay un esquema amplio de todas estas operaciones en Puerto Rico, de lo que usted no escucha hablar, porque los medios aquí de esas cosas no saben. Los muchachos de hoy en día leen un teleprompter y eso es todo lo que saben hacer. De acá no le pida mucho, porque ahí hasta se caen algunos y comen hierba. Aquí lo que quiero indicarle con esto, más allá del insularismo mediático, aunque esto es insular, esto es de la isla, es que obviamente se fue el preámbulo de ¿qué? De la construcción de Rotter, de que de las antenas que están allá en el suroeste de Vieques, de las que he hablado tantas veces y usted pocas veces escucha hablar. Y fue cuando se construyeron entonces los receptores de las frecuencias que disparaban esas antenas, muy similares a las del HAARP que había allá en Alaska, y que se rebotan contra la ionosfera, caen sobre Centroamérica, Suramérica, inclusive áreas aún más al sur, que puedan coger el Atlántico Sur, dependiendo cuál sea la frecuencia que se quiere utilizar y el impacto. Se supone que esto es un radar relocalizable más allá del horizonte, que esto pues da información, dice que supuestamente para el tráfico de drogas. Sí, Pepe, ¿para qué tráfico de drogas? Si no para, dígame si es o no es así. Y al igual que el aerostato en Laja, que es un radar de microondas, así que ni uno ni otro no ha resuelto, ni se resolverá el tráfico de drogas en el Caribe y en Puerto Rico. Si hubiera ya resuelto, y eso pues sabemos todos muy bien que no se ha acabado el tráfico de drogas, que ahora tenemos matanzas día y noche, guerras por punto de drogas en la isla, el tráfico continúa por todas las Antillas, y eso no ha terminado ni con el Rotter, que es una instalación millonaria y de alta tecnología, que tiene el receptor donde en Foralen, allá donde está la reserva del ejército de Estados Unidos, la base que hay en Juana Díaz, allí están los diapasones que reciben la onda de impacto. ¿Por qué? Porque esto es parte, ¿no?, de una información sumamente extensa que no voy a tocar hoy, que tiene que ver obviamente con una serie de fenómenos y eventos que se estudiaron sobre Puerto Rico, de lo que no se le publica al público, pero que la documentación está, es cuestión de buscarla y usted la va a encontrar, donde inclusive se habla del efecto HERO. El efecto HERO es que como Puerto Rico es una zona de tránsito nuclear y cuando aquello se construyó estaba la estación naval de Roosevelt Roads en Ceiba activa, venían obviamente submarinos boomers, que son los que tienen los misiles obviamente intercontinentales, venían aquí también los portaaviones que tenían también cargas nucleares, los destructores obviamente con misiles que también tienen cargas nucleares, todo ese armamento y navíos de las fuerzas navales de los Estados Unidos cargan armas nucleares. ¿Qué pasa? Pues el efecto HERO es que si está más cerca de 100 millas, el transmisor del receptor puede crear un campo, un arco, obviamente electromagnético que afecta a las armas nucleares. Todo eso está bien descrito, desde las patentes obviamente de Rotter hasta el manual de operaciones que existe sobre cómo utilizar este radar y cómo tener navíos, aviones y naves militares con armamento nuclear en tránsito. Recuerde que hay un tratado llamado Tratado de Tlatelolco que no permite que en el Caribe, Centroamérica, inclusive en Sudamérica, usted pueda tener armas nucleares puestas o instaladas, y que esto surgió después de la crisis de los misiles allá en el 62 en Cuba. Pero los misiles sí pueden estar, las armas nucleares en tránsito, como en Puerto Rico ha estado por mucho tiempo. Dicho todo eso, también hay que añadir que ya nos informaron desde la semana pasada, que las vacunas se van a empezar a utilizar en Puerto Rico antes que los Estados Unidos. Despierta durmiente, vamos a seguir siendo conejillos de India. Van a empezar obviamente acá en Puerto Rico antes que en Estados Unidos la vacunación. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Para eso es importante darle a Puerto Rico rápido las cosas. Los fondos hay que atrasarlo todo lo que se pueda. Mejoramiento o sostenimiento del radiotelescopio también hay que esperarlo. Ay, recuerde, no importa cuántas firmas hagamos nosotros,
y esto es aparte, nuevamente regresando ligeramente acá al radiotelescopio, aquí pensando en voz alta, eso no lo decide el pueblo de Puerto Rico porque el radiotelescopio no le pertenecía ni le perteneció nunca, y nunca es nunca, al pueblo de Puerto Rico. Eso era la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos y originalmente operaba, como dije, para el Departamento de la Defensa y la CIA. Así que para nada, ni de relajo, obviamente era nuestro. Que si patrimonio de Puerto Rico, que si me corto las venas aquí para allá. Claro que iban turistas allí, claro que se sacaban unos fondos por visitantes, etcétera, etcétera. Y que el radiotelescopio se alquilaba, ¿lo sabía usted? Eso no era gratuito, ahí venían diferentes investigadores, universidades, estudiantes, todo. Y había que separar un tiempo, con un calendario, obviamente, porque el tiempo era limitado 24/7 según estuviese el calendario para el uso del radiotelescopio. Vamos a entender las cosas como son. Ahora, por otro lado, eso no era nuestro, estaba instalado aquí. Use, por ejemplo, algo que es aún más crítico y más terrible: el yunque, el bosque de yunque. El bosque de yunque le pertenece a los Estados Unidos, aunque esté aquí, ¿sí? A parques nacionales de los Estados Unidos. El rainforest de yunque no nos toca a nosotros, aunque esté en nuestro territorio. Y de hecho, en las vistas que se dieron en los años 90, se aclaró muy bien que allá en el Congreso de que ellos podían darle la independencia a Puerto Rico mañana. Vea, vamos a estudiar mañana, pero jamás entregarían el yunque. Pueden entregar Rupert Rose, que le entregaron, pero el yunque no. Así que no es que haya extraterrestres, alienígenas, ni cosas así, no se ponga a hacer polvos en la cabeza, ni ponerse a dar vueltas, como digo yo, patas arriba. La realidad es que el yunque es un súper recurso, del cual muy pocos puertorriqueños realmente se han dado la tarea de aprender el porqué, la biodiversidad y la capacidad que tiene ese bosque de oxigenación, aparte de todas las otras cosas que podríamos hablar de las propiedades naturales de ese pequeño bosque tropical. Pequeño bosque tropical. Es un enorme tesoro ecológico. Pero bueno, las expectativas son muchísimas, hay experimentos de todas clases, y no voy a volver a la época de la gente naranja, ni la época de los experimentos de radiactividad, y nada de eso que hizo el ejército de Estados Unidos, allá en áreas del verde, que es parte también una extensión del bosque de yunque. Ahora, importante señalar, la cuestión de las vacunas definitivamente nos tiene que preocupar. Vamos a ver si el por qué siempre se acelera en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico por años, sepa usted, se ha estado experimentando con la vacuna del HIV. Aquí se utilizaron inclusive a los niños, al igual que en la ciudad de Nueva York, cosa que yo he hablado varias veces sobre lo que está pasando con las vacunas en Puerto Rico y en otras partes del mundo, que es importante que estemos nosotros bien conscientes de toda esa información. Por otro lado, a nivel internacional, bueno, a nivel internacional hay varias cosas que están pasando. Se está incrementando la guerra en África, Nigeria, Etiopía. Allá, por ejemplo, en Somalia, las fuerzas americanas se han retirado. Los warlords en Somalia han comenzado nuevamente una batalla, una guerra, obviamente provocando hambruna allí. Ya las proyecciones de hambruna son terribles sobre África y ciertas regiones, otras regiones, por ejemplo, del Índico, regiones de Asia, regiones que puedan, obviamente, inclusive sobre Latinoamérica. Ya las proyecciones que están de las Naciones Unidas y la FARC, pues son muchísimas las que están indicando de que definitivamente viene una gran hambruna. También ya se está mencionando que la epidemia o las pandemias que tenemos del COVID-19 va a influir sobre otras epidemias que están activas en el mundo. La malaria, se supone que ahora las proyecciones de malaria es que pueda duplicarse o triplicarse las muertes anuales por malaria en el próximo año 2021, al igual que la muerte por HIV, al igual que la muerte por tuberculosis. Todo esto como un colateral de lo que está pasando con el COVID-19 y la falta de recursos. O sea, todas estas cosas están pasando en estos momentos. Por otro lado, Irán prometió, juró y se comprometió con llevar a cabo represalias por la muerte, obviamente, de su físico, ¿no? de Mohsen Fakhrizadeh. Por su muerte juró venganza. La gente dice, ellos no se vengan nada. Yo despierto durmiendo, porque cuando matamos al general a cargo de las fuerzas especiales de Quds, hubo un bombardeo de misiles sobre la base norteamericana en Irak y cientos de soldados norteamericanos, sepa usted, verifique la información, salieron heridos, y muchos de ellos con contusiones cerebrales. Y las contusiones cerebrales son prácticamente para toda la vida. Despierta durmiente y verifique información para que vea que la cosa no es aguaje nada más, que eso es de boca, no. ¿Qué podría hacer Irán? Bueno, podría hacer 4 cosas en particular. Podría vengarse, obviamente, directamente con un ataque militar. Podría utilizar a terceros para llevar a cabo ataques selectivos y terroristas asimétricos contra embajadas o instalaciones o intereses de Estados Unidos o de Israel en diferentes partes del mundo, porque tiene países y tiene células en diferentes partes del mundo. Podría hacer cualquiera de esas cosas. O podría no hacer nada,
quedarse a ver qué pasa con el futuro, si la nueva administración de Joe Biden pues viene con otro enfoque diferente al de Trump y pueden llegar a unos acuerdos, aunque ellos han dicho que no van a negociar con nadie en Estados Unidos. Así que están rebeldes por un lado, unos con otros, vis a vis el otro. Vaya usted a saber qué va a pasar. Ya usted sabe, lo mencionamos la pasada semana, Pensando en Voz Alta, el jueves y el viernes, en la otra realidad de que las embajadas, por ejemplo, en Israel, estaban todas las embajadas israelitas, tanto en Israel como en el resto del mundo, estaban obviamente bajo seguridad máxima, alerta roja, al igual las Estados Unidos. Todas ellas están obviamente usando un protocolo de seguridad por la posibilidad de ataques terroristas. Recuerde que hay células dormidas en todas partes y que el islamismo, perdonen ustedes que me falta un poco de agua en la boca, el islamismo definitivamente no solamente es sunita, es chiita también. Chiita es que obviamente los iraníes en ese aspecto de la fe musulmana tienen sus propias organizaciones, desde Hezbollah, que responde a ellos, aunque esté allá en el Líbano, como puede ser Hamas, obviamente allá en el territorio de la Franja de Gaza, o en otros lugares más del mundo donde puedan tener otras asociaciones relacionadas con ellos. Así que estamos ante algo que es sumamente difícil, y mientras todo esto pasa, estamos en compás de espera porque el mundo se sigue complicando. Llegaría aquí a hablar en voz alta, tener esta catarsis con ustedes de las cosas que me preocupan. Hay muchas más porque hay tantas cosas sucediendo en nuestro mundo. Siempre puedes entrar a mi página, Andrew Álvarez Chardón, y buscar ahí las publicaciones que hacemos todos los días sobre asuntos internacionales y en ocasiones cosas locales. No trato tanto las cosas locales porque eso es lo que usted ve en televisión y escucha en la radio todos los días, y es el bochinche que corre político y es lo que se publica en las redes todo el tiempo, pero muy pocas veces se explora lo que hay más allá de nuestra frontera, lo que está más allá de nuestros mares, que definitivamente deciden el destino y la vida de todos nosotros sobre la faz de la tierra. Eso son cosas obviamente de impacto mundial, de impacto global, y estamos definitivamente en tiempos difíciles. Esas son las señales que tenemos y tenemos que prepararnos para lo que venga. Fíjense que en estos últimos días el gran enigma son los bólidos que están pasando por el cielo, ¿no? Que dicen algunos que son restos de asteroides según los astrónomos. Lo vimos en Japón, lo vimos en Alemania, lo hemos visto en Estados Unidos, en Canadá, tantos lugares más donde aparecen y los videos los captan, obviamente creando una inmensa luz. ¿Qué son estos? Pues bueno, aparentemente más de los fenómenos naturales, y hay otras cosas que van a seguir apareciendo que nos van a poner a pensar más allá de lo aparente en esta realidad que estamos viviendo aquí ahora, mis amigos que comparten conmigo este pequeño rato. Les recuerdo que este mes ya es nuestra última conferencia, The Matrix, impactante, superando las expectativas y lo que hemos hecho anteriormente, las presentaciones que hemos dado online, como fue obviamente Crónicas del Futuro, como fue obviamente Complot. Pues vamos con Matrix ahora y vamos a ver lo que hay en eso que llaman los Illuminati, en el plan maestro, si es que existe alguno, para ver estas cosas realmente lo más objetivamente posible, y de cómo se controla la globalización, el mundo, la vida, lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que a usted le enseñan, la educación que usted utiliza, cómo lo forman socialmente, cómo usted está dirigido ya, obviamente, preconcebido de una manera para que todos respondamos de una manera uniforme, como diríamos nosotros. Obviamente somos homogéneos en muchas cosas. Lo difícil aquí es ser heterogéneo, es decir, salirse hoy al mundo y ver la perspectiva del mundo desde otro ángulo. Bueno, ya la señal pues parece que volvió a fastidiarse de nuevo. Gracias por el ratito. Y no tuvimos música porque estoy obviamente en mi Jeep. A ustedes una vez más, un abrazo. Los espero el próximo jueves. Ya pueden buscar en esta semana. En la plataforma, en mi página Andrew Álvarez Chardón, buscar la conferencia, buscar la plataforma, obviamente en la preventa que pueda haber de ella las próximas semanas. Probablemente sea el 12, sábado 12, o el sábado que le sigue, la presentación oficial de nuestra conferencia The Matrix, el Matrix, para todos ustedes, para ver más allá de lo aparente y despertar conciencia. Gracias por estar conmigo. Un abrazo. No hay música de mi banda erótica. Creo que este sábado ensayamos. La señal, volvió la señal, en el vacilón volvimos de nuevo. Si se puede, tiramos algo en vivo de nuestro ensayo de erótica, de nuestra nueva música. Gracias como siempre por el apoyo, se les respeta, se les quiere, un honor. Se me cuidan mucho, cuídense mucho, de nuevo jugando aquí con la frecuencia que viene y va. La pandemia está en la calle y no vamos a jugarnos el chance de equivocarnos en el momento que no sea adecuado.